Monterrey, Nuevo León. El rugido de los camiones retumbaba sobre el paso elevado de la autopista 57, los faros cortando el aire frío de la noche. Bajo los pilares de concreto, donde el frío calaba hasta los huesos, una anciana se acurrucaba sobre un pedazo de cartón. Para la mayoría de los transeúntes, era invisible, una sombra entre sombras, solo otra alma olvidada. Pero si alguien se detenía lo suficiente, notaría sus labios moverse. No en queja, no en desesperación, sino en oración. Palabras susurradas elevadas a la Virgen María. La llamaban la abuela del cartón. Cada noche, sacaba ese pedazo de cartón desgastado de debajo del puente, lo extendía cuidadosamente en el suelo como si fuera un ritual sagrado y se arrodillaba sobre él. El tráfico arriba ahogaba la mayoría de los sonidos, pero su oración continuaba como una llama silenciosa en el viento. Madre Santa, gracias por otro día. Si no despierto mañana, que sea en tus brazos. Sin casa, sin familia, sin una comida caliente. Y, sin embargo, en sus ojos había algo inquebrantable, una fe que se negaba a morir. Monterrey había visto a personas sin hogar antes, pero había algo diferente en ella, un aura de paz, como si manos invisibles la sostuvieran. Esa noche no parecía diferente de las innumerables noches que había sobrevivido en silencio. Pero pronto, ese pedazo de cartón que el mundo burlaba como basura se convertiría en el escenario de un milagro. Y antes de que pasara mucho tiempo, México nunca volvería a ver a los pobres de la misma manera. Antes de que la conocieran como la abuela del cartón, su nombre era María López. A los 72 años, su historia ya cargaba más pérdidas de las que muchos podrían soportar. María alguna vez tuvo una vida que parecía ordinaria, incluso esperanzadora. Había trabajado como costurera en Monterrey, cosiendo vestidos de novia y de quinceañera para chicas que soñaban con un mañana más brillante. Su esposo José era un hombre tranquilo con manos amables que pasó sus años en la línea de ensamblaje en una planta automotriz. Juntos, construyeron un hogar modesto y lo llenaron de planes para hijos, risas y estabilidad. Pero la vida en Monterrey no siempre se desarrolla como se planea. Los hijos nunca llegaron. Los médicos hablaron de complicaciones, tratamientos y costos que nunca pudieron pagar. Cuando José enfermó de cáncer, María vendió sus máquinas de coser y la casa misma para cubrir las cuentas. Se sentaba junto a su cama cada noche, sosteniendo su mano mientras su cuerpo se debilitaba, susurrando avemarías en el silencio. Cuando finalmente falleció, María se quedó sin nada más que deudas y recuerdos. Al principio, rentó un pequeño apartamento, trabajando en empleos esporádicos, limpiando casas y cuidando niños. Pero la artritis le endureció las articulaciones, la diabetes le robó la fuerza, y el poco dinero que tenía se desvaneció en recetas médicas y facturas atrasadas. Para cuando tenía 70 años, el casero tocó a su puerta con un aviso de desalojo. Sin hijos que la ayudaran, sin ahorros que amortiguaran la caída, salió a las calles llevando solo una bolsa de supermercado rota con documentos, una foto desvaída de José y un viejo rosario que le había dado su madre. Los inviernos de Monterrey son implacables. Las primeras noches al aire libre la atravesaron como cuchillos. Probó refugios, pero estaban abarrotados e inseguros. Pidió ayuda a parientes lejanos, pero sus vidas ya estaban cargadas con sus propias luchas. Lentamente, aprendió las reglas no escritas de la supervivencia, donde encontrar agua, que iglesias sirven sopa los martes, que callejones ofrecían unas horas de tranquilidad. Entonces llegó el día en que lo encontró, el cartón. Alguna vez había sido el empaque de un refrigerador, desechado detrás de una tienda de electrodomésticos. Para todos los demás, era basura. Para ella, era salvación. Lo dobló bajo su brazo como un tesoro, y desde entonces se convirtió en su cama, su escudo, su compañero más cercano. Cada mañana lo doblaba con cuidado, como si fuera seda. Cada noche lo extendía con la reverencia de quien prepara un altar. Algunos se burlaban de ella mientras pasaba con el cartón bajo el brazo. Ahí va la loca con su cama portátil, se mofaban.
Otros la ignoraban por completo, como los citadinos se entrenan para ignorar lo que los incomoda. Sin embargo, incluso frente a la crueldad, los labios de María formaban las mismas palabras silenciosas. Perdónalos, Madre Santa. No ven lo que tú ves. Su mundo se había reducido a un solo pedazo de cartón. Y aún así, lo protegía con una dignidad que ninguna noche fría, ninguna palabra cruel ni ningún estómago vacío podrían robar. Cada noche, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y el viento gélido se asentaba bajo el paso elevado, María se arrodillaba sobre su cartón. El pavimento era duro, el aire húmedo con olor a gasolina y óxido. Pero su oración se elevaba por encima de todo. No pedía dinero ni comida. No pedía un apartamento cálido ni ropa nueva. En cambio, su voz, delgada, quebrada pero firme, susurraba las mismas palabras: Madre Santa, gracias por otro día. Si no despierto mañana, que sea en tus brazos. Los camioneros que pasaban arriba nunca supieron que debajo de ellos, una mujer de 72 años oraba con una devoción que la mayoría de los bancos de iglesia nunca ven. A veces, otras almas sin hogar pasaban arrastrando los pies y se detenían, sorprendidos por la escena. Veían sus rodillas presionando el cemento frío, sus manos arrugadas sosteniendo un rosario con cuentas faltantes, sus ojos cerrados en paz. Algunos se reían de ella, sacudiendo la cabeza. Otros se quedaban en silencio, inquietos por la fuerza que emanaba de tal debilidad. María nunca predicaba. Nunca les decía a los demás qué creer. Simplemente oraba en voz alta, sus palabras flotando como incienso en la noche. Y en esas oraciones susurradas, llevaba los nombres de desconocidos, otras mujeres en la fila del comedor, hombres tosiendo en noches sin dormir, niños que nunca había conocido. Cada noche los encomendaba a la Virgen María, convencida de que la madre que una vez estuvo al pie de la cruz aún se inclinaba para consolar a los olvidados. A veces, el hambre arañaba tan ferozmente su estómago que todo su cuerpo temblaba. En esas noches, la tentación susurraba: ¿por qué sigues orando? ¿Alguien te ha respondido? Sin embargo, cada vez que la duda surgía, María López presionaba el rosario contra sus labios y recordaba la voz de su madre de décadas atrás: María nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el mundo lo hace. Esa fe no eliminaba el dolor. No traía mágicamente comida ni calor, pero la envolvía en una extraña serenidad que sorprendía a quienes se burlaban de ella. Un policía una vez pateó su cartón y gruñó: muévete, aquí no eres bienvenida. María simplemente recogió sus pertenencias y dijo: Dios te bendiga, hijo. Que la Virgen te cuide. El oficial se quedó inmóvil, desarmado por palabras que no esperaba. Su vida estaba despojada de todo. Sin casa, sin familia, sin posesiones que valiera la pena robar. Sin embargo, cada noche, su cartón se convertía en más que un lecho. Se volvía un altar, un santuario donde el cielo tocaba la tierra. María no tenía nada más que dar, excepto lo único que el mundo no podía quitarle: su fe inquebrantable en la Virgen María. Fue en una de las mañanas más frías de Monterrey cuando el hambre roía las entrañas de María como un cuchillo. Había encontrado un bolillo duro en un contenedor detrás de un restaurante, su única comida en 2 días. Lo sostenía cerca, sus dedos temblando por el frío y la necesidad. Cada parte de su cuerpo le suplicaba que comiera. Entonces lo vio. Un pitbull, con las costillas sobresaliendo como palos frágiles bajo su piel, tambaleándose en el callejón. Sus ojos eran salvajes, desesperados, y gruñó al ver el pan en su mano. La mayoría habría arrojado piedras, gritado o huido. María no hizo nada de eso. Se quedó quieta, enfrentando la mirada del animal con una calma que parecía fuera de lugar. El perro se acercó lentamente, mostrando los dientes, listo para luchar por sobrevivir. Con suavidad, María partió el pan por la mitad, su voz, frágil pero gentil, resonó en el aire helado: toma, pequeño, tú también tienes hambre. Colocó el pedazo en el suelo y lo deslizó hacia él. El perro olfateó,
lo tomó y huyó a las sombras. María se sentó de nuevo en su cartón, su estómago rugiendo de decepción. Presionó sus manos contra su pecho y susurró, «Madre Santa, estaré bien». Él lo necesitaba más que yo. Lo que no sabía era que alguien lo había visto. Al otro lado de la calle, apoyado en su camioneta, un reportero local llamado Diego Ramírez estaba filmando una historia sobre la delincuencia en el barrio. Su cámara captó todo, el perro demacrado, la mujer temblorosa y el momento en que dio su única comida. Diego bajó su cámara lentamente, atónito. En años cubriendo violencia, corrupción y pérdida, rara vez había visto algo tan silenciosamente heroico. Para María, no era nada extraordinario. Siempre había creído que cada criatura, humana o animal, pertenecía a Dios y estaba bajo el cuidado de la Virgen María. Compartir su pan era simplemente natural, aunque significara quedarse con hambre. Pero para Diego, y pronto para el mundo, este simple acto de bondad se convertiría en la chispa que encendería un fuego mucho mayor de lo que María podía imaginar. Diciembre en Monterrey traía un viento cruel. Ese día, la plaza central estaba llena de ruido. Un escenario se había montado bajo pancartas que decían Iniciativa de Renovación de Monterrey. Políticos y empresarios locales, vestidos con trajes impecables, hablaban por altavoces, prometiendo acabar con la pobreza, restaurar la dignidad y traer esperanza a la ciudad. Los flashes de las cámaras destellaban, los reporteros tomaban notas. Niños escolares, alineados con uniformes limpios, aplaudían en los momentos indicados. En el borde de la multitud, desapercibida al principio, estaba María. Su suéter estaba raído, sus zapatos parchados con cinta adhesiva, y su cartón doblado cuidadosamente bajo su brazo como una bandera de su identidad. No se acercó, no gritó. Simplemente estaba allí con su tenue sonrisa, escuchando mientras hombres con abrigos caros declaraban una guerra contra la pobreza, sin mirarla a los ojos ni una vez. Entonces ocurrió. Desde el escenario, uno de los empresarios visitantes señaló en su dirección. Su micrófono captó sus palabras, amplificándolas para que todos las oyeran. ¿Y qué hay de esa anciana de ahí? ¿Es ella el futuro del que hablamos? Las risas recorrieron la multitud. El alcalde sonrió y se inclinó hacia el micrófono. Ha estado por aquí años, duerme en un cartón bajo el puente. Hay personas que simplemente no tienen remedio. Las risas se hicieron más fuertes. Un funcionario de la ciudad añadió, una vez la vi comiendo sobras de un contenedor detrás de un pollo loco. Ese es su nivel. La crueldad se amplificó por el sistema de sonido, cayendo sobre María como granizo. Ella bajó la mirada, sus mejillas ardían, pero su dignidad no vaciló. Aferró su cartón más fuerte, como si fuera una armadura. La multitud, envalentonada por los funcionarios, se burló abiertamente. Entonces, como para profundizar la humillación, una mujer con un abrigo rojo de diseñador bajó del escenario. Llevaba un plato de la mesa de buffet, un sándwich grueso lleno de carne y queso. Las cámaras giraron, capturando el espectáculo. La mujer sonrió para la prensa y dijo, «Toma, abuelita. Debes estar hambrienta». Los ojos de María se iluminaron. Sus manos arrugadas se extendieron con genuina gratitud. Pero justo antes de que tocaran el sándwich, la mujer lo dejó caer. Golpeó el pavimento con un sonido repugnante, el pan se partió, los rellenos se esparcieron en la tierra. «Uy», dijo la mujer con una risa que nunca llegó a sus ojos. «Pero estás acostumbrada a comer del suelo, ¿verdad? Adelante, recógelo». La multitud estalló en risas. Sacaron sus teléfonos. Un fotógrafo capturó el momento, la anciana arrodillada ante comida pisoteada. Pero María no maldijo, no arremetió. Lentamente, con la delicadeza de quien recoge flores para un altar, recogió cada pedazo del sándwich arruinado. Sus manos temblaban, no de vergüenza, sino de edad y hambre. Limpió la suciedad con el dobladillo de su vestido, metiendo la comida rota en su bolsa de plástico rota.
Sus labios se movieron, pero nadie escuchó las palabras, excepto quizás el cielo mismo: perdónalos, Madre Santa. No saben lo que hacen. Las risas continuaron, agudas y despiadadas, hasta que ella desapareció entre los puestos del mercado. Para los políticos, el espectáculo continuó: promesas, discursos, estadísticas. Para la multitud, el incidente se convirtió en una broma cruel para contar después. Pero no todos rieron. En las sombras al fondo de la plaza, un hombre con una cámara se quedó congelado. El reportero Diego Ramírez había visto violencia y tragedia en su carrera, pero nunca había presenciado tal dignidad silenciosa frente a la humillación pública. Su dedo presionó grabar, capturando cada segundo. Aún no lo sabía, pero este video sacudiría a México y cambiaría la vida de María López para siempre. Esa noche, en un pequeño apartamento en el lado este de Monterrey, Diego Ramírez se sentó solo en su escritorio. El resplandor de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro cansado mientras reproducía el metraje una y otra vez. Había cubierto tiroteos, incendios y escándalos políticos, pero nada lo había impactado como esto. En la pantalla, María se inclinaba hacia el suelo, su frágil cuerpo enmarcado por rostros burlones. Vio el sándwich caer, vio el tacón aplastarlo, vio cómo ella recogía los pedazos con temblorosa dignidad. Cada vez, el mismo nudo se apretaba en su pecho. Abrió su software de edición, recortó el clip y silenció las voces de los funcionarios. No quería distracciones, ni villanos, ni nombres, solo a ella. En un texto simple, escribió en la pantalla: la abuela del cartón. La verdadera dignidad no puede ser destruida. A las 11:47 de la noche, presionó subir. El video se publicó en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas sus cuentas. Tenía menos de 1000 seguidores en total. Esperaba unos pocos me gusta, tal vez un puñado de compartidos. Luego cerró su laptop y se fue a dormir. Al amanecer, su teléfono no dejaba de vibrar. Las notificaciones inundaban su pantalla más rápido de lo que podía leerlas. El clip se había viralizado. Cientos de miles de vistas en horas, millones al final del día. Para el mediodía, el hashtag #abuela del cartón estaba en tendencia a nivel nacional. Los comentarios llegaban en tropel: estoy llorando a las 6 de la mañana. Esta mujer tiene más gracia que cualquiera que conozca. No soy religioso, pero esto se siente sagrado. Es un ángel entre nosotros. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo podemos ayudar? Influencers lo republicaron. Celebridades lo tuitearon. Presentadores de noticias lo mencionaron en programas matutinos. El video cruzó fronteras, apareciendo en feeds en Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Pero más allá de los números y las vistas, algo más profundo se agitó. La gente no solo miraba, actuaba. Las donaciones a refugios se dispararon. Voluntarios se inscribieron en comedores populares. Extraños comenzaron a repartir mantas y comida a las personas sin hogar en sus vecindarios. Y todo se remontaba a una frágil mujer doblando su dignidad en un pedazo de cartón bajo un puente de Monterrey. Lo que María no sabía mientras oraba esa noche bajo la autopista con su rosario en la mano era que su oración ya había sido respondida. La Virgen María había tomado su historia, su humillación, su cama de cartón y la había convertido en una luz para que el mundo entero la viera. Para la tarde del tercer día, el video había superado los 20 millones de vistas. Presentadores de televisión lo debatían, podcasts lo analizaban y las iglesias en México lo proyectaban durante los sermones dominicales. Sin embargo, una pregunta resonaba en todas partes: ¿quién es ella? Los reporteros recorrieron Monterrey, mostrando capturas del clip viral. Voluntarios de parroquias locales, trabajadores sociales y hasta extraños que habían visto el video en línea comenzaron a caminar por las calles haciendo la misma pregunta: ¿conoces a esta mujer, la del cartón? Las respuestas estaban divididas. Algunos ponían los ojos en blanco: oh, ella está loca. Siempre hablando sola,
rezándole a María como si alguien la escuchara. Pérdida de tiempo. Otros se suavizaban, es amable. Una vez me dio la mitad de su sopa cuando estaba enfermo. La he visto bendiciendo a los niños mientras iban a la escuela. Nunca pidió nada. Finalmente, un vendedor ambulante cerca de una parada de autobús se inclinó sobre su carrito de periódicos y señaló bajo la autopista, duerme ahí todas las noches. La llaman la abuela del cartón. Creo que su verdadero nombre es María. Esa tarde, Diego Ramírez regresó al mismo puente donde la había visto por primera vez. Pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 periodistas más, un par de trabajadores sociales con mantas y comida, y una mujer llamada Elena Vargas, representante de una fundación católica de Guadalajara. Había tomado el primer vuelo a Monterrey tras ver el video, decidida a conocer a la mujer cuya fe le había tocado el corazón. Encontraron a María exactamente como la habían descrito, acurrucada en su cartón, aferrando su bolsa de supermercado desgastada, un rosario colgando de sus dedos. Cuando despertó y vio al pequeño grupo parado cerca, su primer instinto fue el miedo. Luchó por sentarse, susurrando, lo siento. ¿Estoy en su camino? Me moveré. La voz de Diego se quebró mientras se arrodillaba junto a ella. No, señora. Por favor, no se mueva. Vinimos a buscarla. María parpadeó, confundida. Había vivido invisible tanto tiempo que no podía imaginar por qué extraños, bien vestidos y de ojos amables, estarían buscándola. En ese momento, mientras las cámaras grababan silenciosamente, la historia de la abuela del cartón cambió. Por primera vez en años, María ya no estaba oculta bajo un puente. Fue vista. Por un momento, María pensó que era un sueño. Las luces, los rostros, las voces amables. Todo parecía algo que su mente había inventado para suavizar la soledad de otra noche bajo el puente. Pero cuando Diego la ayudó a sentarse y Elena le colocó una manta sobre los hombros, se dio cuenta de que era real. ¿Por qué están aquí?, preguntó María, su voz frágil. Solo soy una anciana con un pedazo de cartón. Elena se arrodilló junto a ella, tomando su mano. No, María. Eres la mujer que le recordó al mundo cómo se ve la dignidad. Millones de personas te han visto. No se están riendo. Están orando, donando, preguntando cómo pueden ayudar. Quieren conocer a la mujer que nunca perdió su fe. Las lágrimas brotaron en los ojos de María. Sacudió la cabeza lentamente. No entiendo. No hice nada especial. Solo recé a la Madre Bendita e intenté compartir lo poco que tenía. El grupo la invitó a un salón parroquial cercano, donde un sacerdote había abierto las puertas para ofrecer calor y privacidad. Las cámaras esperaban afuera, pero adentro estaba tranquilo, iluminado por el suave resplandor de las velas votivas. María miró a su alrededor como si hubiera entrado al cielo mismo. El sacerdote, el padre Miguel, colocó un plato de comida caliente frente a ella. Las manos de María temblaron mientras las juntaba primero en oración. Gracias, Madre Santa, susurró antes de dar el primer bocado. Esa noche, mientras dormía en una cama de verdad por primera vez en años, algo extraordinario comenzó a despegarse. Las donaciones comenzaron a llegar. Primero cientos, luego miles, luego millones. Una fundación católica anunció un fondo nacional para las personas sin hogar en su nombre. Los voluntarios inundaron las calles de Monterrey con mantas, comida y medicinas. Los presentadores de noticias la describieron como el alma de la conciencia de México. Pero el momento más notable llegó la mañana siguiente. María despertó en la habitación de huéspedes de la parroquia. El cartón que había llevado durante años estaba doblado cuidadosamente junto a su cama. Tomó su rosario, se arrodilló y oró como siempre. De repente, la habitación se llenó de un calor diferente al del radiador. María lo describió después como el abrazo de una madre envolviéndome. Levantó la mirada hacia la pequeña estatua de la Virgen María en el tocador. Por un instante, la estatua pareció viva, con ojos tiernos,
labios casi moviéndose. María juró que escuchó una voz, no con sus oídos, sino con su corazón: hija mía, has dado cuando no tenías nada. Has compartido cuando tenías hambre. Ahora observa cómo mi hijo multiplica lo que ofreciste. No estás olvidada. Serás mis manos para aquellos aún perdidos en las calles. María lloró, aferrando el rosario contra su pecho. Ya fuera una visión, un sueño o una gracia, sabía que la Madre Bendita había hablado, y creía cada palabra. Más tarde ese día, en una conferencia de prensa abarrotada de reporteros, Elena Vargas anunció la creación de la Esperanza de María para Todos. Una fundación dedicada a construir refugios y comedores populares en todo el país. Cuando le preguntaron quién la lideraría, se volvió y señaló a María. Hubo jadeos en la sala. Los flashes de las cámaras destellaron. María, desconcertada, negó con la cabeza: no estoy capacitada. Solo soy una anciana. Pero Elena sonrió: por eso exactamente. Porque nunca olvidaste de dónde vienes y porque tu fe a través de la Virgen María ya está cambiando el mundo. María finalmente asintió, pero con una condición: déjenme dormir en mi cartón una vez a la semana, para nunca olvidar el puente, el frío y a los que aún esperan su milagro. La sala quedó en silencio, y en ese silencio, el milagro había llegado de verdad. En cuestión de semanas, los efectos de la Esperanza de María para Todos se podían ver en las calles de Monterrey. El primer refugio abrió en el sótano renovado de una iglesia, ofreciendo 50 camas limpias, comidas calientes y atención médica. Las filas se extendían alrededor de la manzana, pero a diferencia de otros refugios, no había gritos ni miedo. Las personas entraban con la cabeza un poco más alta porque sabían que este lugar no estaba construido por lástima, sino por amor. María insistía en estar allí todas las mañanas. No se sentaba en una oficina ni firmaba papeles desde lejos. Al amanecer, llegaba con su abrigo sencillo y ese pedazo de cartón familiar bajo el brazo. Los voluntarios observaban con asombro cómo saludaba a cada persona por su nombre, incluso si los había conocido solo una vez. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está tu tos hoy? Hola, Teresa. ¿Recibió tu nieto los zapatos que conseguimos? Dios te bendiga, Marcos. La Virgen no te ha olvidado. Para aquellos al borde de la desesperación, escuchar sus nombres pronunciados con tanta ternura era más sanador que la sopa o las medicinas. Pronto, los comedores populares comenzaron a surgir. No solo en Monterrey, sino en Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana. Una camioneta médica móvil, atendida por médicos católicos, recorría los puentes, revisando la presión arterial, tratando infecciones, ofreciendo esperanza donde los hospitales habían dejado de llegar. Pero quizás el cambio más radical no estaba en los edificios ni en los programas. Estaba en los corazones de las personas. Los comerciantes que una vez ahuyentaron a María de sus tiendas ahora reservaban donaciones de comida todas las noches. Los niños de las escuelas cercanas organizaban recolectas de mantas en lugar de ventas de pasteles. Los vecinos que durante años habían pasado de largo frente a las personas sin hogar ahora se detenían, sonreían y preguntaban: ¿cómo estás hoy? Monterrey comenzó a sentirse diferente. Lo que alguna vez fue una ciudad endurecida por el declive y la violencia empezó a suavizarse en los bordes. Los reporteros lo llamaron el efecto María. Los sacerdotes predicaban al respecto en sus homilías. Los líderes locales que antes se habían reído de ella ahora citaban sus palabras en televisión. Y a través de todo esto, María mantuvo su voto. Una noche a la semana, dejaba el calor del refugio, regresaba a su antiguo lugar bajo el paso elevado de la autopista 57 y extendía su cartón. Algunos pensaban que era extraño, incluso insensato, pero para María era sagrado. Si olvido el puente, dijo suavemente, olvidaré a los que aún están aquí afuera. Y la Madre Bendita no me levantó para que les diera la espalda. Para la ciudad de Monterrey, el milagro ya no era solo un video viral. Se había convertido en un movimiento.
La fe de una mujer se multiplicó en miles de actos de bondad, transformando una comunidad desde adentro hacia afuera. Lo que comenzó bajo un puente de Monterrey pronto trascendió los límites de la ciudad. Las estaciones de noticias en todo México retransmitieron el clip de María recogiendo su sándwich aplastado con silenciosa dignidad, sus labios susurrando oraciones a la Virgen. Los presentadores de programas nocturnos hablaban de ella, no con sarcasmo, sino con admiración. Luego, la historia cruzó océanos. En Madrid, los periódicos publicaron titulares: La abuela del cartón enseña al mundo la dignidad. En Colombia, los obispos predicaban sobre su fe durante la misa dominical. En Filipinas, congregaciones enteras encendían velas frente a estatuas de María, orando por María y el movimiento que había inspirado. La Iglesia Católica reconoció algo único en su testimonio. Lo que ningún documento papal o política podía lograr, la sencilla fe de María lo había hecho. Había recordado a millones que la pobreza no eran estadísticas, sino rostros, no números, sino nombres. Comenzaron a llegar invitaciones. Universidades le pedían que hablara. Organizaciones sin fines de lucro solicitaban su guía. Pero la llamada más sorprendente vino de Nueva York. Las Naciones Unidas querían que ella hablara ante la Asamblea General durante una sesión sobre la dignidad humana. María dudó: no soy oradora. No conozco el lenguaje de los políticos. Pero el padre Miguel la animó: no necesitas palabras pulidas. Solo necesitas la verdad de tu corazón. Eso es lo que el mundo anhela. El día de su discurso, el gran salón de la ONU quedó en silencio cuando María López, vestida con su sencillo abrigo, subió al podio. En sus manos, no llevaba un guión, sino el pedazo de cartón doblado que había sido su cama. Su voz tembló al principio, pero luego se estabilizó. Buenos días. Mi nombre es María López. Durante 2 años, este cartón fue mi hogar bajo un puente en Monterrey. La gente se rió de mí, me pasó por encima, me llamó inútil. Pero la Virgen María nunca apartó su rostro de mí. Ella me enseñó que la pobreza no es la ausencia de dinero. Es la ausencia de amor. Y el amor puede restaurarse si nos atrevemos a vernos como familia. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Delegados de decenas de naciones se pusieron de pie, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros. María no había presentado un plan político. Había entregado un recordatorio de madre, resonando con el propio corazón de María, de que nadie está olvidado. Tras su discurso en las Naciones Unidas, María ya no podía pasar desapercibida entre la multitud. Sin embargo, seguía siendo la misma mujer que doblaba su cartón cuidadosamente cada noche. Rechazó lujos, eligiendo vivir con sencillez para que la misión pudiera crecer. Con la oleada de donaciones y apoyo, la Fundación lanzó su iniciativa más audaz, la Universidad del Cartón de María. No era una escuela tradicional. No había muros cubiertos de hiedra ni aulas de conferencias. En cambio, los profesores eran hombres y mujeres que alguna vez durmieron en banquetas, estaciones de metro y bajo puentes. Personas que conocían el sufrimiento de primera mano. El currículo era único en el mundo: cómo perdonar cuando te han herido, cómo compartir cuando no te queda nada, cómo encontrar dignidad cuando el mundo te llama inútil. Cómo ver la presencia de la Virgen en las noches más oscuras. Los estudiantes incluían ejecutivos de negocios, graduados universitarios, sacerdotes e incluso políticos. Se sentaban hombro con los pobres, escuchando mientras exadictos, veteranos y madres solteras hablaban de resiliencia y fe. Para muchos, fue la primera vez que vieron la pobreza no como un problema abstracto, sino como una maestra. Por todo México, la gente comenzó a cambiar. Los empleadores crearon programas de segundas oportunidades para contratar a personas sin hogar. Las escuelas secundarias exigían a los estudiantes ser voluntarios en refugios. Las familias que antes ignoraban a los mendigos ahora llevaban comida en sus autos para repartir en los cruces. Pronto, el movimiento se extendió globalmente.
En Bogotá, los refugios para personas sin hogar exhibían carteles de cartón pintados con la frase que se había convertido en el lema de la universidad: aquellos que dan cuando no tienen nada recibirán sin medida. En Madrid, una parroquia convirtió su salón parroquial en un aula de cartón. En Nairobi, los niños escribían el nombre de María en sus cuadernos, llamándola la abuela de la esperanza. Los medios lo llamaron una revolución de compasión, pero María siempre redirigía el crédito. No me miren a mí, le dijo a un reportero de CNN. Miren a la Madre Bendita. Ella fue quien me enseñó a seguir amando incluso cuando no tenía nada. Su historia tocó no solo a individuos, sino a sistemas enteros. Los gobiernos municipales reconsideraron cómo trataban a las personas sin hogar. Las iglesias renovaron sus esfuerzos de ayuda. Las universidades la estudiaron como un caso en ética y teología. A través de todo esto, María se mantuvo con los pies en la tierra. Cada semana, todavía dormía una noche bajo su puente, extendiendo su cartón con reverencia. A veces, los voluntarios se unían a ella, colocando sus propios pedazos de cartón junto al suyo en solidaridad. Se convirtió en un ritual de recuerdo de que los milagros no comienzan en palacios, sino en rincones olvidados, donde la fe se aferra a la supervivencia. Para cuando María cumplió 80 años, la frase Universidad del Cartón de María se había convertido en un símbolo mundial. Representaba no solo la historia de una mujer, sino un despertar global, el redescubrimiento de que la dignidad no depende de la riqueza, sino del amor. Y en el centro de todo estaba una anciana con cabello plateado, un cuerpo frágil y ojos que aún brillaban con una fe infantil, prueba viva de que la Virgen había transformado un pedazo de cartón en un faro de esperanza. María vivió hasta los 82 años. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus pasos se hicieron más lentos, pero sus ojos aún llevaban la misma luz que una vez brilló bajo el puente de la autopista 57. El mundo ahora la llamaba la mujer más rica del mundo, no por dinero, sino por el amor que había multiplicado entre naciones. Sus últimos años fueron una mezcla de reconocimiento global y humildad personal. Conoció a presidentes, recibió premios humanitarios e incluso estuvo en el escenario en Oslo cuando le colocaron el Premio Nobel de la Paz en sus manos. Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaban qué significaba el honor para ella, levantaba su cartón y respondía: este es mi verdadero premio. Aquí fue donde la Virgen María me encontró. En las frías noches de Monterrey, aún regresaba a su puente una vez por semana. Voluntarios y antiguos amigos sin hogar a menudo se unían a ella, extendiendo sus propios pedazos de cartón junto al suyo. Para ellos, ya no era un signo de pobreza, sino de solidaridad. María sonreía y susurraba: recuerden, la Madre Bendita caminó conmigo aquí primero, y también camina con ustedes. El día de su fallecimiento llegó silenciosamente. Había insistido, como siempre, en dormir una noche más bajo el puente. Envuelta en una manta delgada, con el cartón debajo de ella, rezó sus palabras familiares: Madre Santa, gracias por otro día. Si no despierto mañana, que sea en tus brazos. Y cuando llegó el amanecer, no despertó. La noticia de su muerte recorrió el mundo. En Monterrey, miles llenaron las calles llevando pedazos de cartón con oraciones escritas en ellos. En Bogotá, Manila, Roma y Nairobi, se realizaron vigilias con velas durante toda la noche. Las redes sociales se iluminaron con una sola frase: todos somos nietos del cartón. Su funeral fue el más grande que Monterrey había visto en generaciones. Hombres sin hogar con trajes donados caminaban junto a CEOs con chaquetas a medida. Los niños llevaban flores. Los coros cantaban himnos a María. Y cuando pasó el féretro, las personas levantaron sus pedazos de cartón en alto, transformando la ciudad en un mar de altares improvisados. El Museo Nacional de Historia en Ciudad de México solicitó su cartón original. Ahora descansa en una vitrina de cristal con una placa de bronce: la cama de la mujer que le enseñó al mundo que la verdadera riqueza es el amor. Sin embargo, su legado no terminó con monumentos.
La Universidad del Cartón de María continuó expandiéndose, alcanzando 50 países en una década. Las personas sin hogar se convirtieron en maestras, las comunidades en familias, y los gobiernos reformaron políticas con la dignidad como núcleo. Y a través de cada nuevo refugio, cada aula, cada comida servida, el espíritu de María seguía vivo. Años después, una niña en Monterrey fue preguntada qué quería ser cuando creciera. Sin dudarlo, levantó un pedazo de cartón doblado y dijo, quiero ser como la abuela María. Quiero ayudar a la Virgen a cambiar el mundo. La historia de María López, la abuela del cartón, demostró algo que el mundo casi había olvidado. Los milagros no son espectáculos raros reservados para los poderosos. Nacen en elecciones ordinarias, compartir un mendrugo de pan, perdonar la crueldad, orar en el pavimento frío. Y a veces, la Virgen María usa el recipiente más débil para mostrar la mayor fortaleza. María murió sobre un pedazo de cartón, pero vive para siempre en las innumerables vidas que tocó, la dignidad que restauró y el amor que multiplicó. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de fe, dignidad y la mano gentil de la Virgen María. Si el viaje de María tocó tu corazón, por favor dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y no olvides suscribirte a Tocados por la Gracia. Juntos, sigamos difundiendo historias que recuerden al mundo que los milagros aún ocurren.